Hola a todos, sean bienvenidos a la continuación de la educación en México. Hoy tocaremos el tema renovación y crisis. En el siglo XX, México tuvo muchos cambios significativos. El país pasó de tener 15 millones de habitantes en 1910 a 100 millones en el siglo XXI, con un crecimiento demográfico explosivo. La industrialización y urbanización transformaron a la sociedad, mejorando así a la comunicación y el transporte. La estructura familiar y cultural también cambió, con un aumento en la esperanza de vida y disminución de la mortalidad infantil. Sin embargo, persistieron desigualdades sociales y económicas. En la educación, se logró reducir el analfabetismo del 46% al 10%. El Plan de 11 años de 1958 buscó construir escuelas, preparar maestros y publicar textos gratuitos, pero enfrentó desafíos como el desajuste entre la enseñanza escolar y el conocimiento informal, y también la resistencia a reformas por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lamentablemente, México sigue siendo un país pluriétnico, con más de 50 lenguas diferentes, enfrentando retos en la tarea educativa debido a la complejidad y desigualdad social y geográfica. En la década de 1960, México experimentó cambios significativos en su sistema educativo y político. Agustín Yáñez, como secretario, propuso una reforma educativa que tardó en implementarse y finalmente se entregó en 3 volúmenes en 1968. Pero pronto cayó en el olvido. Mientras tanto, el gobierno se enfocó en expandir los servicios educativos y crear la telesecundaria. Inicialmente cubrió el área metropolitana y 7 estados del centro. También se establecieron 125 escuelas técnicas, incluyendo 8 institutos tecnológicos regionales, para proveer a los técnicos necesarios para el desarrollo del país. Sin embargo, una de las medidas menos afortunadas fue unificar el horario en todo el territorio, pues afectó negativamente a los niños del campo y los urbanos. En la política, el sistema unipartidista, que dominaba desde 1926, comenzó a deteriorarse a fines de los años 70. El modelo económico que había contribuido a la estabilidad estaba desgastado y factores como el mayor conflicto con el contacto con el exterior, la Revolución Cubana y los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos contribuyeron a esa crisis. Estos cambios y la creciente interdependencia favorecieron una actitud crítica hacia la situación mexicana, especialmente entre los jóvenes, que comparaban la Revolución Mexicana con otras. Esto despertó aspiraciones democráticas y mayor inquietud social, culminando en el movimiento estudiantil de 1968, que terminó de manera trágica. Impulsada por el presidente Luis Echeverría y su secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Aguja, respondió a la necesidad de modernizar el sistema educativo y la sociedad mexicana. Aguja, con experiencia en el ámbito tecnológico y educativo, reorganizó la Secretaría de Educación Pública, la SEP, en 4 subsecretarías y descentralizó el sistema educativo en 9 regiones para mejorar su funcionalidad. En 1973 se promulgó una nueva ley de educación que, sin alterar los principios del artículo 3, introdujo la revalidación de estudios, reconoció la educación a distancia y definió la educación como un proceso permanente con el objetivo de transformar la sociedad y la economía para lograr una distribución equitativa de oportunidades. Finalmente, la reforma también abordó la educación para adultos con la creación de los Centros de Educación Básica para Adultos y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que produjo materiales en lenguas indígenas para comunidades pequeñas. El gobierno de México enfrentó una crisis económica en la década de 1970 debido al endeudamiento y gasto acelerado,
lo que llevó a una devaluación en 1976 y una inflación que afectó la credibilidad del gobierno. José López Portillo, secretario de Hacienda, fue el elegido para abordar esta problemática. El presidente encomendó a Porfirio Muñoz Ledo un Plan Nacional de Educación en 1977, que produjo 7 volúmenes de diagnóstico y recomendaciones. Sin embargo, Muñoz Ledo fue sustituido por Fernando Solana en 1978, quien implementó un proyecto pragmático que buscaba mejorar la educación básica, técnica, calidad educativa, cultura y eficiencia administrativa. Aunque se aumentó el gasto educativo y se lograron avances en la educación básica y secundaria, la calidad de la educación no mejoró significativamente debido a la dependencia del sistema educativo. La crisis económica se agravó en 1980, cuando el país se dirigió hacia el desastre financiero más agudo desde la Revolución. López Portillo intentó resolverlo con la estatización de la banca y el cierre de las casas de cambio, pero resultó en graves consecuencias económicas como devaluación, quiebras, desempleo y una inflación creciente. Miguel de la Madrid asumió la presidencia en un contexto de crisis económicas con alta inflación y deuda externa. Aunque tranquilizó la iniciativa privada, no pudo con la iniciativa pública. De la Madrid nombró a Jesús Reyes Heroles como secretario de Educación Pública, quien impulsó la creación de licenciaturas y posgrados, pero enfrentó un presupuesto reducido a pesar de las dificultades financieras. La Universidad Pedagógica Nacional creció e implementó programas de educación bilingüe en comunidades indígenas, promoviendo la alfabetización de lenguas indígenas antes de la enseñanza del español. No hay que olvidar que el terremoto del 85 fue un gran causante de la infraestructura dañada educativa, empeorando así la situación. Evidentemente, la escasez de recursos y la inflación afectaron tanto la calidad educativa como el desarrollo económico, lo que llevó a la privatización y a la apertura de mercados internacionales. Carlos Salinas de Gortari fue declarado presidente en medio de la oposición del Frente Democrático Nacional. Durante su mandato se crearon el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Canal 22, y se promovieron actividades culturales de alto nivel. Sin embargo, los intentos de modernizar la educación y descentralizarla enfrentaron obstáculos. Ernesto Zedillo, como secretario de Educación, logró acuerdos con el CENTE y puso en marcha la descentralización del control educativo a los estados. No obstante, surgieron desacuerdos regionales y dificultades con la implementación, lo que retrasó los avances. La educación básica se reforzó con programas como Escuela Digna y se enfatizó la enseñanza de historia patria, aunque los libros de texto causaron controversia. Al final del mandato de Gortari, la sobrevaluación del peso y la negativa a devaluar generaron desconfianza, lo que afectó al inicio de la presidencia de Ernesto Zedillo. Tras una devaluación inesperada, la economía mexicana entró en crisis, lo que llevó a la reducción del gasto público, incluida la educación. Zedillo se enfocó a combatir el analfabetismo y aumentar la escolaridad básica a 12 años. A pesar de la escasez de recursos, se crearon programas como becas para estudiantes de primaria y secundaria, útiles escolares, bibliotecas de aula y libros de textos gratuitos para secundaria. Además, se promovieron programas como telebachilleratos en zonas marginadas y se ampliaron las becas para bachillerato y estudios de posgrado. Durante la presidencia de Ernesto Zedillo, en la educación se promovieron iniciativas como Educación para la Vida y el Trabajo y se crearon instituciones como el Instituto de Educación Media Superior y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para abordar el aumento de aspirantes y rechazados. A pesar de los esfuerzos, la educación media y superior enfrentaron problemas similares a otras universidades, con un enfoque insuficiente en las ciencias y a la formación técnica necesaria para el desarrollo. Hemos llegado al final de este video. No se te olvide suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dejar un me gusta
Y si tienes alguna opinión, nos encantaría leerla en la cajita de comentarios. Hasta la próxima. Bye.